¡Epa! Hola a todos, aquí Manolegue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se les desea siempre, y espero sea así y estén teniendo un grandioso día. Porque miren, hoy les tengo algo poderoso, o el día de hoy les tengo preparado, mejor dicho, un videito de un versus que ya les mencioné en el video de noticias del jueves pasado, o el viernes, chicos. Y es que técnicamente hablaremos de lo que es el nuevo mutante Cabloide, chicos. Que este mutante estará disponible en la tienda el día lunes 29, por si tienen curiosidad. Lo iba a subir en el próximo video de noticias, pero por si tienen curiosidad, el mutante Cabloide vendrá a la tienda el lunes 29 a un precio de 3000 de oro, su versión en oro y su versión básica por $10, para que tengan ese dato en cuenta. Entonces, me desvío un poco del tema, pero como les dije, hoy haremos un versus, será entre el Cabloide y el Gerald Steel Garden, chicos. ¿Dónde está? Aquí está. Principalmente este versus se hará porque muchos tienen la duda de si comprar al Gerald o comprar a lo que es el Cabloide cuando salga, chicos. Ya saben que el Gerald está actualmente en la tienda. Como les dije en mis videos de noticias, no se apresuren porque el Gerald Steel Garden estará en la tienda una semana, chicos. Ahorita le deben de quedar unos 4 días, pero aún tienen tiempo de sobra, chicos. Por eso es que voy a hacer este versus, para que se decidan si comprar al Gerald Steel Garden o al mutante Cabloide, chicos. Que mi sugerencia, si eres nuevo o intermediario y no tienes ninguno de los dos, compre los dos, porque los dos están buenardos, se los digo así de primeras. Así que analicemos primero al Gerald Steel Garden para esos evos que no lo conocen. Seré algo repetitivo para los que vieron mi video de ayer del top de los 6 mejores míticos, porque yo hablé ya de las estadísticas del Gerald Steel Garden, pero aquí las mencionaremos nuevamente. Ya saben que el Gerald Steel Garden es un mutante heroico, doble mítico con la habilidad de escudo. ¿A qué me refiero con heroico si son nuevos por el canal? Que tienen tienen espacio para un orbe básico más. Esto es una categoría aparte en MGG, chicos. Los heroicos tienen espacio para un orbe más. Ahora sí, estadísticas, chicos. Él posee una velocidad de 4.17 puntos, una grandiosa vida total de 5743 puntos. El daño de su ataque individual es de 1989, mientras que su múltiple hace 995. Ahí, como ven, su habilidad de escudo level 1 es de 556 puntos, lo cual representa un 28% apenas, chicos, de su habilidad. Pero, como siempre les digo y como les mencioné el día de ayer, el mutante al alcanzar el level 25, su escudo aumenta a un 42%, lo cual pasa a tener un escudo más que grandioso, chicos. Ya el Steel Garden, un mutante que era muy meta antes, más o menos, porque el Urgan le hacía un counter directo, pero es que era meta, chicos, antes de que saliera lo que era el heredero y el archivista eterno, por supuesto. Desgraciados mutantes, chicos, perdónenme la palabrita, pero el Gerald Steel Garden era muy bueno. De hecho, lo sigue siendo para evos bajos, para todo. Entonces, ahora veamos las estadísticas del segundo candidato, chicos, porque tenemos que conocer las estadísticas de ambos para dar la batalla final, las opiniones finales. Entonces, aquí tenemos al Cabloide, mutante legendario doble cyber que posee la habilidad de respuesta. Ojo, tiene respuesta. Este mutante, como ven, posee una velocidad de 4.55, tiene una grandiosa vida total de 6800, chicos, sí, 6800 de vida. El daño de su ataque individual es de 1740, es mucho daño, chicos. Su daño múltiple hace 870, un daño aceptable. Tiene una respuesta de 261 puntos, lo cual representa un 15% apenas. Ya saben que los mutantes que tienen respuesta, el porcentaje siempre es bajo porque, bueno, ya saben que eso es muy cochino ver en el PvP mutantes con full respuesta. Ajá, disculpen que me desviara. El mutante, al alcanzar el level 25, su habilidad de respuesta pasa de un 15% a un 22%, lo cual ya vendría teniendo una respuesta, digamos, que aceptable. 22% es una respuesta más que buena para un mutante con respuesta, para que tengan ese dato en cuenta, chicos. Entonces, estamos hablando aquí del Cabloide, chicos. Con esta estadística, con esa vida, chicos, el Cabloide definitivamente se convierte en el tercer mutante con más vida de todo MGG, chicos. Sí, como escucharon, es el mutante con más vida de todo el juego. Ya saben que el primero es el archivista y el segundo es la dama del crepúsculo. Ahora el tercero va a ser el Cabloide, chicos.
O sea, chicos, una vida exorbitante. Un mutante, chicos, que les digo de primera va a ser meta. Este mutante más va a ser meta, principalmente para evos intermediarios y altos, porque este mutante va a ser un counter al heredero de los 5 anillos, chicos. Sí, con esa vida es capaz de aguantarle, de hacerle daño. Obviamente la respuesta es más que conveniente. Les daré este dato, chicos. Mañana subiré el video análisis completo de este mutante del cabloide junto con su recomendación de orbes. Así que ya los veo desesperándose comentando la recomendación de orbes, Manu. Mañana, chicos, mañana les traeré la recomendación de orbes, sino que quise traerles este video primero porque el Gerald Steel Garden, recuerden que estará una semana en tienda y me gustaría despejar sus dudas para que sepan cuál de estos dos mutantes comprar, chicos. Entonces, les doy este dato. El cabloide será importante en el meta, aparte de hacerle counter al heredero, sino que si se equipa correctamente, chicos, un Zeus tampoco le hará mucho. O sea, obviamente el Zeus le dará su daño en 2 turnazos, pero no lo va a matar, obviamente, por la cantidad de vida, y se va a morir el Zeus con respuesta. ¿Me entienden? Ese es el dato importante que les tengo que dar. O sea, el único counter directo que ahora sería del cabloide sería el mismísimo asteroide Gestal, y muchos no lo poseen. Obviamente el archivista eterno también va a ser un counter directo, pero no tanto como piensan. Pero sí, el archivista es counter de los Cyber, ya saben. Pero de por sí el galáctico counter que le haría sería asteroide Gestal, el Animus un poquito. De hecho el Animus también, pero ya saben que Gestal está bueno. El Gestal está bueno. Entonces, chicos, ahora sí, vienen las decisiones finales. ¿Es mejor el Gerald Steel Garden o el cabloide? Bueno, primero analicemos sus puntos. Ustedes saben que el Gerald Steel Garden tiene mucha menos vida. Sí, Gerald Steel Garden tiene unos 1100 puntos menos de vida. Bueno, 1080, 1030, algo así. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el Gerald Steel Garden es heroico. De hecho, si tú le colocas un orbe de vida, queda parejo, al igual que el cabloide. De hecho, lo supera en vida. Si tú le pones un orbe de vida, por lo menos level 4, ya tendría muchas más vidas que el cabloide, y ambos tendrían el mismo espacio de orbes disponibles, los mismos huecos para orbes disponibles. Entonces, ¿qué pasa si ya están parejos en vida? El Gerald Steel Garden tiene mayor daño individual, tiene mayor daño múltiple, no por tanta diferencia en el múltiple, pero el individual sí hay algo de diferencia. El Gerald Steel Garden tiene mucha más habilidad, obviamente escudo siempre va a ser superior a la respuesta, respectivamente en cantidad. Y eso ya le daría la batalla al Gerald Steel Garden, ¿no lo creen? Pero no. Porque, ¿qué pasa? Que el cabloide, disculpen si no les gusta que cambie de mutante, pero bueno, ya que lo estamos haciendo en vivo y no estoy haciendo los cortos. ¿Qué pasa con el cabloide? Que el cabloide es 4.55 de velocidad, chicos. Sí, ¿qué significa esto, chicos? Que puede superar en básico, en velocidad, a un heredero de los 5 anillos, que es lo que les dije. Puede superar a lo que es el Rinotauro, chicos, que técnicamente es lo que se puede ver, algo así. El Rinotauro ya saben que se arme con Forta, obviamente le supera en velocidad. Un Urgan, también puede superar un Urgan, chicos, un Urgan, lo cual... Este mutante, chicos, va a destrozar los sables isomorfos del meta. Y como les dije, es capaz también de destruir al Zeus con respuesta. Obviamente si le ponen un orbe de respuesta. No es que solito ya así de por sí se puede bajar al Zeus. Entonces, gana el cabloide en velocidad, gana el cabloide en vida, en daño no gana, en habilidad no gana. Estarían súper parejos. Entonces, ¿qué pasa? Que ganaría el Gerald Steel Garden simplemente por ser heroico. Ese es el dato, chicos. El Gerald Steel Garden es mejor que el cabloide. Ojo, esperen, no lo he dicho todo. No lo he dicho todo. Estadísticamente, el Gerald Steel Garden es mejor que el cabloide, chicos. Se los digo así, más que todo porque, como les dije, ustedes le colocan un orbe de vida al Gerald Steel Garden, va a tener mucha más vida. Le quedarían 2 espacios para orbes. ¿Qué pasa? Tiene mucho más daño, tiene mucho más daño múltiple, tiene mayor habilidad. Y bueno, ojo. Ahora sí, voy a decir la verdad. Ya dije, estadísticamente el Gerald Steel Garden puede ser mejor que el cabloide con orbes. Pero ¿qué pasa? Que el cabloide es mejor para el meta actual, chicos. El cabloide definitivamente es el que se lleva el puesto en el video, porque va a ser un antimeta, chicos. El cabloide será un muy buen antimeta. Me dirán, ¿por qué? ¿El ED no es también algo antimeta? Sí, pero el ED tiene más daño, tiene escudo, pero tiene mucha menos vida. ¿Qué pasa con el cabloide? Que ustedes no lo crean, si son nuevos jugadores o no entienden o no comprenden que el mutante tenga de respuesta,
que el mutante tenga respuesta va a ser lo más roto de la vida, chicos. O sea, que el mutante tenga respuesta va a ser lo más roto de la vida. ¿Por qué? Porque tiene una vida muy grande. Tiene una vida muy grande, chicos. Combinado con su daño, eso va a ser muy exorbitante, chicos. En verdad, el mutante va a tener una amplia variedad de recomendación de orbes, chicos. O sea, combinaciones de orbe va a tener hasta decir ya, chicos. Mañana el video va a ser súper largo. Lo que sí les digo de primera es que mucha gente va a intentar varias combinaciones. Más que todo yo digo que se va a acomodar a su comodidad, chicos, a su forma de luchar y al meta actual de su Evo, que mutantes más se encuentran. Pero como les dije, Cabloide gana este video simplemente por lo antimeta que va a ser. Anti-heredero, anti-rinotauro, anti-Zeus, como les estoy diciendo. Será un anti-Zeus, chicos, porque les va a aguantar los golpes al Zeus y va a matar al Zeus con la respuesta. Eso es lo principal, aunque ustedes no lo crean. El mutante va a estar muy bueno, chicos. O sea, primeramente, cómprense al Cabloide. Cómprense al Cabloide desde ya. Preferible antes que Gerald Steel Garden. Si tienen el oro, obviamente, y son intermediarios y no tienen archivista eterno, ojo, si no tienen archivista eterno, les recomiendo comprar al 1000% el Gerald Steel Garden, chicos. Les va a ayudar un montón en campaña, en todo eso, chicos, porque su escudo es totalmente bueno. Pero como les dije, Cabloide será un mutante antimeta muy brutal. Será un mutante antimeta muy brutal, chicos. Así que esperen mi video mañana de recomendación de orbe, chicos. En verdad, mañana mismo les traeré el video análisis completo y de recomendación de orbe, chicos. Que hay que pensarlo bastante porque, como les dije, el mutante va a estar tan fuerte que cualquier combinación le puede quedar brutal, chicos. En verdad, va a estar mamadísimo el Cabloide. Así que en verdad, chicos, espero les haya gustado el video. Ya saben que pueden apoyarme con ese poderoso like. Díganme si quieren que siga subiendo este tipo de videos de versus de algún par de mutantes. Como les dije, este video se lo lleva el Cabloide más que todo por el meta, pero estadísticamente ganaría el Gerald Steel Garden en comparación al Cabloide. No por mucho, o sea, escucharon, no por mucho. O sea, es como por un 3% ganaría el Gerald Steel Garden estadísticamente. Pero como les dije, el Cabloide por el meta es el que se lleva el video. Así que sin más nada que decir, chicos, los invito a suscribirse y vayamos rapidito a esos saluditos. Y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios y es para el crack de Ariel GT. Super saludo que se lleva Caro del Carmen Tenazoa. Super saludito para ti, Jesús Bustamantes. Uno más para el crack de Pibardo. Saludito para el mastodonte de Andy Z. Por supuesto que no se me olvida, saludazo Ronald Favara. Uno más por su pollo para Steven Núñez. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Yagami Sama. Así que ya saben, chicos, espero les haya gustado, que les sirva, que es lo principal. Y ahora sí, aquí es donde me despido y nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós. Hey yo, I'm an ex-fine, why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave me.